Vamos a seguir hablando de protozoarios. Ya les dieron la clase de generalidades de protozoarios. Vamos a ver un grupo de protozoarios que se les conoce como apicomplexa. Es un grupo bastante grande que incluye los parásitos de algunos intestinales que afectan al humano, y también incluyen otros tipos de parásitos que son de tejidos, que van a ver más adelante en la otra clase. Ya. Entonces vamos a ver las características generales de los apicomplexa que aplican para todos, ¿verdad? Luego vamos a describir el ciclo básico de los coccidios, algunos factores de patogenia. Generalmente, quizás a diferencia de las bacterias, en los protozoarios como en los gusanos grandes, factores de virulencia no van a escuchar mucho, ¿verdad? Ya que han sido estudiadas más las bacterias, que son fáciles de cultivar, algo que no ocurre con los protozoarios. No es que no se puedan cultivar, pero sí es bastante difícil ¿cómo se llama? Su estudio. Perdón. Bien, estos son organismos unicelulares. Todos los de Phylum Apicomplexa son protozoarios, pero son unicelulares. Generalmente tienen esta forma como de arqueada o forma de banano. Aquí vemos una célula de una apicomplexa, que tiene todos los organelos que una célula normal tiene. Algunos no trabajan eficientemente tanto como una célula nuestra, ¿verdad? Y pues tienen esta forma homocurvada. Aquí podemos ver, pues esta es una microfotografía electrónica, y aquí ya vemos estos mismos parásitos ya coloreados, de donde vamos a ver esa forma curva que tienen estos parásitos. Y su nombre, apicomplexa, viene de que ellos tienen en la parte anterior, en esta parte que ustedes ven acá, aquí está ejemplificado, un ápice o una punta muy compleja, el cual está organizado por estructuras celulares especializadas que le ayudan para la invasión, la adhesión y el mantenimiento del parásito dentro de una célula. Ya les di dentro de una célula, quiere decir que estos parásitos, todos los apicomplexa, son intracelulares. Además, hablando de parásitos, todos son, en el sentido estricto de la palabra, todos son parásitos. No es como las amibas, que les han mencionado que hay amibas de vida libre, hay amebas, amebas de vida libre que pueden estar en el suelo, hay amebas comensales que no causan daño, pero en este caso todos los apicomplexa son parásitos e infectan casi todos los animales. Entonces las cucarachas, los grillos, los peces, todos tienen apicomplexa, y nosotros tenemos los que nos afectan a nosotros. Entonces, por eso dice allí, valga la redundancia, que estamos viendo parásitos, pero en este caso todos son parásitos. Todos necesitan de una célula o de un huésped, de aprovecharse de él y causarle daño. Son monoxenos y diheteroxenos. Aquí estoy hablando de los apicomplexa en general. Quiere decir que algunos desarrollan su ciclo biológico en un solo hospedero, y otros apicomplexos necesitan al menos 2 hospederos o más. Son heteroxenos. Y acuérdense que en este caso pues ya hay una definición de heteroxeno, de un huésped intermediario y un huésped definitivo. Pero cuando sea monoxeno, quiere decir que desarrollan su ciclo en un solo hospedero. Bien, bajo este punto de vista tienen un ciclo de vida, aunque sea monoxeno, bastante complejo, que lo vamos a conocer ahora. Si ustedes entienden ahora
que le voy a poner un piquete para que me aclare la voz, ¿verdad? Ya me tomé, sí, gracias. Bien, le estaba diciendo que los ciclos de vida son complejos. Gracias. Ya que en estos parásitos, creo que les mencionaron en las generalidades de protozoología, existe lo que se llama alternancia de generaciones. ¿En qué consiste esa alternancia de generaciones? Que cuando el protozoario se va multiplicando, genera estadios de asexuales, como también genera estadios sexuales. De ahí vuelve a generar otra vez asexuales y luego otra vez sexuales, y así está reproduciéndose para. Entonces esa es lo que se conoce como alternancia de generaciones, y por lo tanto pues vamos a ver los dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Una forma bien característico, si en las amebas les dijeron que habían trofozoitos y quistes, que es bien fácil, aquí se los voy a complicar más con más nombres, ¿verdad? Pero el similar al quiste, que es la forma de resistencia, es la forma que se elimina en las heces, ¿verdad? La que puede permanecer en el medio ambiente por un buen tiempo. Aquí le vamos a llamar así, vean, ooquistes, con dos O. No se les olvide cuando hablamos de apicomplexa o de coccidios. Estamos hablando no de quistes, sino de ooquistes. ¿Por qué oo? Porque viene, ese es el ooquiste, pues obviamente su origen inició con la reproducción sexual, a diferencia de los amebas que se reproducen por fisión binaria, solo se divide la célula madre para formar dos. En cambio aquí se origina a partir de una fertilización de un gameto macho y un gameto hembra. Entonces, para diferenciarlos se llama ooquistes. Todos los estadios que vamos a ver, la gran mayoría son uninucleados, la gran mayoría. Hay unas especies de apicomplexa que pueden dar la apariencia de ser multinucleados, pero pues son como muy transitorias esas fases, ¿verdad? Pero ya las formas invasivas, las formas que provocan daño pues en el humano, generalmente son uninucleados. El tamaño puede variar de unas 3 a 5 micras, que es lo que mide ese parásito, bastante pequeño, un poquito más grande que una bacteria, vean, y puede llegar a medir hasta 100 o 200 micrómetros, algunos estadios de estos parásitos. Cuando vean toxoplasmosis van a ver los estadios de los ooquistes que encontramos en los tejidos, pueden llegar a medir hasta 100, 150, 200 micrómetros, bastante grandes. No tienen estructuras de movimiento, ellos se mueven por deslizamiento, ¿verdad? Como que fueran arrastrándose, no tienen flagelos ni cilios, a excepción de algunos estadios que son transitorios, que sí tienen flagelos, pero de manera general los estadios invasivos, los que producen daño al humano, no tienen ni flagelos ni cilios, y el movimiento es por deslizamiento. Tenía un video, pues no lo pude encontrar. ¿Cuál es la estructura básica de un apicomplejo? Bueno, ese es un estadio, un tipo de trofozoito, donde encontramos su núcleo, su mitocondria, ¿verdad? Tiene retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, pero lo característico de ellos es esta parte, es la parte anterior que se le llama complejo apical. Y ese complejo apical está formado por todas estas estructuras. Un conoide, que es esta parte como que es un cono, es esto, ¿verdad? Los anillos polares, que son estos, tiene aquí y tiene otros acá. Los micronemas, que son estas pequeñas homovesículas de color celeste, que tienen enzimas y proteínas importantes para la adhesión y la invasión a una célula. Además tiene los rotrios o rotrias, que son estos como sacos, que estos que ven acá, estos de color negro más grandes son los rotrios, los pequeñitos son los micronemas, que también tienen, su contenido es bastante denso, y ahí pues encontramos proteínas de adhesión y también enzimas importantes para la invasión.
Además, unidos a esta estructura, inmediatamente abajo de la membrana citoplasmática, hay una serie de microtúbulos que viajan a todo lo largo del parásito, que se llaman microtúbulos subpeliculares. Eso les ayuda más para el desplazamiento y también para la invasión a la célula huésped. Y luego pues un complejo, una membrana bastante compleja, que algunos le llaman plasmalema, que es importante porque igualmente tiene proteínas de adhesión hacia la célula hospedera. Tiene su núcleo, ¿verdad? Este es el complejo apical. Cuando este estadio va a invadir a una célula, generalmente esto se protruye, este cono apical sale y se libera todos los contenidos de los micronemas y los rotrios, ¿verdad? Obviamente antes hay una adhesión, una orientación del parásito, hasta que ellos inducen en todas las células huésped que van a infectar, que los rodee pues una pequeña porción de membrana citoplasmática, ¿ya? Y algunos, la mayoría, están en una vacuola parasitófora, se le llama, porque ellos inducen en la célula a que la membrana citoplasmática los rodee y así entran hacia la célula. Bueno, tienen mitocondrias, núcleo, retículo endoplásmico. Y una cosa importante que está haciendo últimamente, que antes se llamaba plastido o plastidio, es el apicoplasto, una estructura única en los cestos apicomplexas, muy parecidos a los, ¿cómo se llama lo que tienen las plantas? Que son llevan a cabo la fotosíntesis. ¿Ah? No, igual, parecido a los cloroplastos, pero tiene su propio ADN. El apicoplasto tiene su propio ADN, ¿verdad? Y entonces, y es muy importante para el metabolismo de algunas enzimas, proteínas y del hierro. Entonces ahorita está siendo estudiado como blanco con el uso de medicamentos para inhibir pues muchas funciones de esa estructura. Entonces su nombre apicomplexa viene porque tiene un ápice complejo, y este ápice complejo está formado por todas estas estructuras, ¿verdad?, importantes para la adhesión y la invasión del parásito. Vean, es una microfotografía electrónica, ¿verdad?, donde vemos los anillos apicales que están aquí, los microtúbulos subpeliculares, que son estos, ¿verdad?, y el conoide, que es toda esa estructura. Generalmente esa estructura, esa sale cuando ya va a infectar la célula, como que la estuvieran apretando, y ahí libera todo su contenido. Generalmente eso aplica para casi todos los protozoarios. ¿Cuáles son los estadios de apicomplexa? Entonces aquí nos vamos a ir a detener un poco, porque quiero que aprendan. Si se aprendan los estadios de apicomplexa, se van a aprender el ciclo de vida de Plasmodium, el de Toxoplasma y de cualquier de Sarcocistis, aunque eso creo que no está en clase, que infectan al humano. ¿Cuáles son los estadios que invaden a la célula huésped? A un nuevo huésped es el esporozoito. Vean que zoito significa ¿qué? ¿No les dijeron eso en la primera clase? ¿Qué significa zoito? Se refiere a la forma viva, activa, a la que se reproduce, la que invade. Entonces vamos a escuchar esporozoitos, merozoitos, gamet, ¿verdad? Esos nombres tienen su significado. Y se llama esporozoitos por el origen, ya vamos a ver. Entonces ese esporozoito es el primer estadio. Si ustedes son picados por un parásito de malaria, el primer estadio que se les va a inyectar el mosquito son esporozoitos. Ahora, estos esporozoitos pueden ir adentro de otra estructura. En el caso de Plasmodium, porque pues el mosquito, no pueden estar los esporozoitos libres. En algunos apicomplexos, esos esporozoitos están encerrados dentro del huésped. Ahí ese parásito va a formar una capa para proteger a esos esporozoitos y son eliminados. Los zooquistes tienen esporozoitos en su interior. Entonces, no pueden vivir los esporozoitos así, ¿cómo se llama?, en el medio ambiente. Entonces, ese esporozoito va a formar el siguiente estadio,
que es el trofozoito. Una vez que invade la célula, el parásito invade la célula y se va a transformar en un trofozoito. Una forma activa, es un tipo de trofozoito. Este sí es el propio trofozoito. Se va a comenzar a alimentar de las células y va a comenzar a diferenciarse, ¿verdad?, a reproducirse y formar el siguiente estadio que agrupa a varios. Después que de ese parásito se reproduce asexualmente, va a formar lo que se llama un meronte. Y ese ciclo de trofozoito hasta meronte, con la liberación de los merozoitos, todos estos que vemos acá son merozoitos, la célula se termina rompiendo, ¿verdad? Y estos merozoitos pueden infectar a otras células, ¿verdad?, y estar haciendo este ciclo en que el trofozoito se está diferenciando en un meronte y luego liberar merozoitos, que es el otro estadio. Entonces puede estar repitiéndose n veces, ¿ya? Está destruyendo células. En nuestras células intestinales, si nos infectamos con Cyclospora cayetanensis y tenemos una diarrea, ese daño que nos está produciendo en la mucosa es por este ciclo que está sucediendo, ¿verdad? Ya, al final son intracelulares. ¿Cuál es la única forma de que se liberen los merozoitos? Explotando la célula, ¿ya? Y ese daño pues obviamente se va a ir ampliando. Hay merontes tipo 1 y 2. Generalmente los merontes tipo 1 y 2 se llama la primera generación de merontes que se forman. Luego, después de la primera generación, estos merozoitos ya van a ser una segunda generación, ¿verdad? Y a partir de esa segunda generación, algunos merozoitos que se liberan, o sea que se van a liberar y van a infectar a otras células. Eso lo tenemos claro. Algunos merozoitos van a formar los gametocitos. A ese no le puse movimiento. Algunos merozoitos van a formar los gametocitos, que son unas formas inmaduras ya diferenciados, ¿verdad? Aquí ya tenemos digamos, este sería la hembra y este sería el macho, ¿verdad? Estos gametocitos van a formar a los gametos, ¿ve? Estos gametocitos van a formar al gameto, al macho y a la hembra. En este caso, aquí tenemos a la hembra, ¿verdad?, que es y aquí tenemos a los gametos machos. Aquí es muy parecido. Este es el único estadio. ¿Se acuerdan que les decía que los apicomplexas no tienen flagelos? Este es el único estadio que se les observa a los microgametos, ¿verdad? Entonces los microgametocitos, que son formas inmaduras, van a formar los respectivos ya gametos, ¿verdad? Y si tenemos un microgameto y un macrogameto, ¿qué va a pasar? Va a sufrir la fertilización o la singamia. El microgameto va a fertilizar al macrogameto y vamos a tener lo que se llama el cigoto, que sería el otro estadio. Algunos lo escriben con Z, otros con C, dependiendo si es inglés o en español. Y ese cigoto va a ser otro en el interior de él. Se va a comenzar también a reproducir ya sexualmente, ya no sexualmente. La reproducción sexual terminó aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Y una vez este cigoto comienza a formar o se comienza a transformar en lo que conocemos como ooquiste, ¿ya? Y dentro del ooquiste, vean, este es un ooquiste de Cyclospora cayetanensis. En su interior, estas estructuras que están ahí se van a comenzar a organizar y en su interior va a formar esporoquistes. Y dentro de los esporoquistes se van a comenzar a formar los esporozoitos. Este parásito, los esporozoitos son muy sensibles,
obviamente y van a caer y se eliminan en las heces, tienen que estar protegidos. Entonces van en un ooquiste que tiene su pared del ooquiste bastante gruesa, y en su interior ahí vamos a encontrar los esporozoitos. Ya lo vamos a repetir como 3 veces en todos los coccidios intestinales. Entonces aquí vemos 3 tipos de reproducción: 2 asexuales y una, ¿cómo se llama? Y una sexual. La merogonia o esquizogonia, que es esta primera parte, la merogonia porque forman los merontes, no se les olvide, merogonia, es esta. Luego tenemos la gamogonia, en términos generales, que ya la reproducción sexual, que es esta, de este lado. Y aquí este parásito, en su interior, el ooquiste va a sufrir también reproducción asexual, adentro. Y como va a formar esporozoitos, ¿cómo creen que se llama? Esporogonia. Esporogonia. Entonces, dentro de la esporogonia, esa generalmente en la mayoría de los apicomplexos va a suceder en el medio ambiente, y en algunos apicomplexos sucede en el interior del hospedero. En ese caso, ¿cuál es la importancia de eso? Que en aquellos animales en los que la esquizogonia, y esta es el ooquiste con esporozoitos, es la forma infectante, ¿verdad? Es la que yo tengo que ingerir si me infecto con este parásito. Entonces, si ya salen con esporozoitos en su interior, quiere decir que ya son infectantes. Pero hay unos coccidios que los ooquistes, cuando salen en las heces, salen inmaduros y tienen que pasar un tiempo de unos 3 hasta 15 días, eso depende de la especie, para que maduren, o sea, para que hagan la esporogonia. Ya, la esporogonia sucede en algunos en el interior del huésped, y la esporogonia puede suceder en el medio ambiente, ¿verdad? Si aquí el compañero tiene ciclospora y no se lava las manos y me prepara un fresco o algo así, y ahí va lleno de ooquistes y yo los ingiero de ciclospora, que los pacientes que tienen ciclospora dan ooquistes así inmaduros, ¿me va a infectar? No, porque está inmaduro. Ese ooquiste tiene que caer en el suelo en condición de humedad, hacer la esporogonia para formar esporozoitos, y entonces van a ser infectantes. Mientras no. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Entienden el ciclo? Entonces, este ooquiste va a ser esporogonia y va a formar esporozoitos, y esos esporozoitos, pues cuando es ingerido por otro hospedero, va a invadir la célula y va a reproducir el ciclo. Esta es la clasificación, perdón, hola. Para la formación del cigoto, de gametocitos, ¿cómo se le llama? Gamogonia, en términos generales, porque algunos libros le dicen de otra forma, pero nos vamos a quedar con esa. Esta es la clasificación actualizada de los ¿cómo se llama? De los apicomplexa, que son los que van a ver ustedes en las clases. Vean que un poco actualizada, porque hoy con el uso del estudio del ADN ha cambiado bastante. Entonces tenemos a la subclase Coccidia, donde encontramos a la familia Sarcosistidae, donde está Cystisospora belli, que lo vamos a ver ahora, la familia Eimeridae, donde encontramos Cyclospora cayetanensis, y en la familia Cryptosporidae, donde está Cryptosporidium, ¿verdad? Y luego hay otra clase que es la Conoacida, donde van a ver la familia Plasmodidae, que es el género Plasmodium. Todos estos son apicomplexas, y por lo tanto el ciclo va a ser similar. El ciclo va a ser, lo que va a cambiar en esos son el lugar a donde va haciendo cada parte del ciclo. ¿Cómo es eso? Este es el ciclo general de lo que ya les expliqué.
Entonces, aquí tenemos la esporogonia, la merogonia o esquizogonia y la gamogonia. Es el ciclo general. Vean que aquí tenemos ooquistes. ¿Bien? En los ooquistes van los esporozoitos, es ingerido por un huésped y este esporozoito invade a una célula. Este está bien resumido. Se va a transformar en un trofozoito y va a ser merogonia. O sea que al final de esa merogonia se van a formar merozoitos. Esos merozoitos pueden estar allí realizando ese ciclo de reproducción en esa célula, pero algunos merozoitos, después de la segunda generación, se van a diferenciar en los gametocitos. Esos gametocitos luego van a dar origen a los micro y macrogametos. El microgameto va a fertilizar al macrogameto y va a formar el cigoto, y ese cigoto se va a transformar en un ooquiste. Entonces, ¿qué pasa con los coccidios que vamos a ver ahora? Todo sucede en el intestino. En los coccidios intestinos, por eso son monoxenos. Todo esto va a suceder en el intestino. ¿Qué pasa con Plasmodium? Esto sucede en el mosquito, esto sucede en el mosquito y en el humano. ¿Qué pasa con Toxo? Esto sucede en el gato, pero en el gato pasa todo, y el humano puede tener unas formas. Estos parásitos se pueden ir a los tejidos y los humanos pueden ser huéspedes intermediarios. O sea, pero eso se lo van a explicar, ¿verdad? Dependiendo del ciclo del apicomplejo, lo único que tienen que aprenderse ustedes es el lugar a donde se desarrolla. Generalmente la merogonia es en células intestinales, generalmente. Entonces, en el mosquito va a haber merogonia. No, ¿verdad? No. Entonces, vamos a ver los coccidios, vamos a explicar ya el ciclo de los coccidios. No sé si con esto les queda claro los tres ciclos, los tres tipos de reproducción que vemos en los apicomplexa: esporogonia, esquizogonia o merogonia y la gamogonia. Al final de la esporogonia vamos a tener esporozoitos, al final de la merogonia vamos a tener merozoitos y al final de la gamogonia vamos a tener un cigoto ya fertilizado, ¿verdad? Que va a dar origen a los zooquistes. Ya vamos a ver ya específicamente. Vamos a ver los coccidios que infectan al humano. Este nombre de coccidios es utilizado desde el siglo XVII y viene de un griego que significa coccus, que luego lo aplicaron al latín, que significa un grano, valla o semilla. Realmente los zooquistes parecen eso cuando los vieron, ¿verdad? Cuando ellos se los imaginaron de esa forma. Y de ahí su nombre de coccidios, de ahí viene ese nombre. Hay intestinales, hay coccidios intestinales y hay coccidios tisulares, ¿verdad? Insulares como Toxoplasma gondii, ¿verdad? Y intestinales como Cryptosporidium. Ven que aquí ya no les pongo Plasmodium como coccidio, ese no es un coccidio. Entonces, todos los coccidios generalmente desarrollan su ciclo en el intestino. Lo desarrolla en el humano y Toxoplasma en el gato, en las células intestinales. La célula blanco de todos los coccidios, la mayoría de coccidios son las células epiteliales del intestino, ¿verdad? Y pues, como habíamos dicho, los coccidios intestinales y todos son monoxenos, solo realizan todo su ciclo de vida en un solo hospedero, no necesitan de otro, ¿verdad? Y su célula blanco, como les dije, son los enterocitos, generalmente del intestino delgado.
Al gato le da diarrea como a nosotros nos da diarrea si se infecta con toxoplasma, le da lo mismo, ¿verdad? Estos parásitos alteran las vellosidades intestinales y se va a manifestar como una diarrea aguda crónica, ¿verdad? O diarrea del viajero en el caso de las personas extranjeras que vienen acá, ¿verdad? Y de repente pues si ingieren a nosotros probablemente muchos nos hemos infectado de ciclospora y la infección pasa desapercibida porque ya estamos, no sé si inmunes, pero bueno, sí, en parte inmunes, pero nuestro sistema se acostumbra mucho a los microorganismos que nos exponemos. En cambio viene un gringo y le da no puede dormir en la noche, ¿verdad? Entonces la identificación de estos coccidios se basa, ¿cómo se hace el diagnóstico? Veamos ustedes, como médico, entonces ¿cómo yo voy a diagnosticar una coccidiosis o un tipo de estos coccidios? Por la identificación del ooquiste que sale en las heces. Es la única forma que nosotros podemos, de estos coccidios, que los podemos identificar. Los ooquistes van a salir en las heces de los pacientes, ¿verdad? Y el laboratorista tiene que estar, el microbiólogo tiene que estar experimentado para identificarlo. Y ustedes conocer cuáles son. El ooquiste quizás es el estadio más importante, entonces desde el punto de vista microbiológico es más importante, porque es en el cual se va a basar el diagnóstico de qué tipo de parásito tiene el paciente. Los ooquistes en los pacientes, en las personas infectadas, pues pueden salir inmaduros o maduros. Inmaduro, vamos a decir aquel cigoto, digamos, bueno, que luego originó un ooquiste pero no ha hecho esporogonia todavía, ¿verdad? Y ya cuando el ooquiste ha hecho esporogonia, ya tenemos, por ejemplo, vean aquí, un ooquiste inmaduro, es de toxoplasma, y un ooquiste maduro. Vean que ya esta parte anterior, esto que está aquí, esto generalmente se llama esporoblasto, ese material granuloso que hay en su interior. Y ahí se comienza entonces a dividir las células, reproducción asexual, es esporogonia, para formar adentro los esporoquistes. Aquí hay una cajita dentro de una caja más grande. Tenemos el esporoquiste, que es este. Aquí hay dos esporoquistes y todo este es el ooquiste, con dos esporoquistes, y en su interior tiene los esporozoitos. Entonces, aquí tenemos un ooquiste, vean un ooquiste maduro, donde vemos las partes, la pared externa, tiene su cuerpo residual que son como sustancias de reserva, y en su interior vemos los esporoquistes, ¿ven? Este tiene 1, 2, 3, 4, y en su interior tiene estas estructuras curvadas, que son los esporozoitos. ¿Ya? Este es un ooquiste maduro. Aquí vemos un esporoquiste que ha sido sacado de acá, donde vemos en su interior el esporozoito. Entonces, la forma más común de cómo nos vamos a infectar por coccidios intestinales es ingiriendo el ooquiste maduro, ¿verdad? Si nosotros ingerimos ooquistes inmaduros, no nos vamos a infectar. Primero porque no hay esporozoitos, entonces los ooquistes van a volver a salir así como entraron, así van a salir. Porque generalmente el ooquiste, para que llegue a madurar, necesita el medio ambiente externo, en la mayoría, digamos, condiciones del ambiente de humedad, para que se desarrollen los esporozoitos. No en todo, ya vamos a ver que eso no aplica para todos. Entonces, ¿cuál es el ciclo de un coccidio intestinal? Lo mismo. Tengo yo, ingiero una comida, una torta, un fresco que tenga criptosporidio, digamos, y que la persona tiene criptosporidiosis, y me llena la comida, el fresco, la torta, las pupusas, lo que sea, y ingiero el ooquiste con esporozoitos, el ooquiste maduro. Entonces en el intestino se van a romper la pared del ooquiste, así como de los esporoquistes si tiene,
y van a liberar los esporozoitos. Estos esporozoitos entonces van a infectar a una célula, se va a transformar en un ¿qué? En el trofozoito, y ese va a comenzar entonces a hacer la merogonia o esquizogonia. Entonces ese se va a ir diferenciando hasta que forma el esquizonte, y el esquizonte no es más que el conjunto de merozoitos adentro de la célula. La célula termina rompiéndose, liberando merozoitos, los cuales pueden invadir a otras células y estar repitiendo eso, ¿verdad? Y hasta después de una segunda generación de estos tipos de merogonia, por eso cuando creo que en el documento que les voy a leer dice merogonia 1 y merogonia 2, se refiere a eso, de que en la merogonia 2 es que ya ha pasado por una segunda generación. Después de la segunda generación, algunos merozoitos van a invadir otras células, pero estos merozoitos ya están predestinados genéticamente a formar los gametocitos, tanto el macho como la hembra. Entonces el microgameto es el macho y el macrogametocito es la hembra. Estos se van a seguir diferenciando y van a formar a los microgametos y el macrogameto. Entonces, una vez diferenciado, entonces ya tenemos al gameto hembra y al gameto al macho, y los microgametos fertilizan al macrogameto y de ahí van a formar el cigoto. Y ese cigoto, recuerden que esto es intracelular, esto está sucediendo dentro de la célula. Este cigoto entonces luego se va a transformar en un ooquiste, ¿verdad? Y una vez que ha hecho la esporogonia, o dependiendo del parásito, pues va a romper la célula, libera el ooquiste, entonces el ooquiste sale de la célula. En este caso estamos viendo coccidios intestinales. Los coccidios salen a la luz intestinal y son eliminados con las heces, los ooquistes. Dependiendo del coccidio ya pueden salir maduros o inmaduros. Ya vamos a ver la importancia de eso. Veamos Cryptosporidium, que es el primero. Cryptosporidium, no Cryptococcus, Cryptosporidium. Se parece, pero este género, vean que fue descubierto en 1907 por Tyser, y pues él introdujo la primera homoespecie y le llamó Cryptosporidium muris. Y generalmente fueron descubriendo muchas especies en animales, ¿verdad? Pero fue hasta 1976 que se relacionó con un caso de diarrea. Luego aparecían casos muy esporádicos. Yo creo que criptosporidiosis siempre ha habido, el problema es que es bastante pequeñito y en un laboratorio es bien difícil, en un examen general de ese, verlo. Entonces puede pasar desapercibido, hay que usar otras técnicas para verlo. Pero con la epidemia del SIDA, y se acuerdan con los casos que comenzaron a aparecer de 1980, que luego ya se les dijo que era SIDA, desde 1980 comenzaron a salir mucha gente, más que todo pacientes que tenían HIV con fase de SIDA, con diarrea. Y por lo tanto se relacionó como una enfermedad marcadora de SIDA, ya que generalmente en las personas con SIDA da una diarrea bastante fuerte y a veces fulminante, cuando los linfocitos T están abajo de 50, ¿verdad? Desde entonces se le tomó mucha importancia a esta especie, al género, perdón, ¿verdad? Y igualmente no sabemos por qué, obviamente los parásitos llevan un tiempo en el cual se van adaptando al humano. Y si hay parásitos de animales, porque este es un parásito inicialmente que se descubrió en animales, pues de repente se van adaptando al humano y nos comienzan a producir a nosotros daño. Desde 1993 se han reportado diversos brotes, por ejemplo el más famoso es el de Milwaukee, es ese, que se infectaron como 400,000 personas, porque la fuente de agua se contaminó con ese de ganado, y los ganados tenían Cryptosporidium. Fue una
Es un estudio bastante interesante, ¿verdad? Donde nos explica pues cómo este parásito inicialmente, que no era, ¿cómo se llama?, que no afectaba al humano, comenzó pues a afectar al humano. Es monoxeno, solo utiliza un hospedero para realizar su ciclo, o sea, en el intestino, generalmente es en el yeyuno, donde lo vamos a encontrar, en el intestino delgado, pero específicamente en el yeyuno, donde ocasiona el daño. Ahí se comienza a reproducir y a hacer todo el ciclo biológico, y afecta principalmente a personas inmunosupresos, inmunocomprometidos, y inmunocompetentes. Generalmente son en niños. Es raro que un adulto tenga cristosporidiosis, pero o si la tiene, la mayoría de veces pasa desapercibida. Con un simple, creo que si tienen diarrea 1 o 2 días, y si no es una diarrea que de más de como de 2 o 3 evacuaciones, 2, nadie va a consultar. Ya me va a pasar. Y generalmente las infecciones por estos coccidios en inmunocompetentes pasan así, ¿verdad? Entonces se autorresuelven. Hay más de una especie. Actualmente, el último informe que revisé dice que hay 26 especies de Cryptosporidium, ¿verdad? Y dentro de estas 26 hay 13 que infectan al humano, o que se ha encontrado, hermano. Y el 90% de todas esas infecciones son producidos por estas 2 especies: Cryptosporidium parvum, que es una especie zoonótica, o sea que se encuentra en animales y también puede infectar al humano, y Cryptosporidium hominis, que es específica del humano. Entonces el 90% de todas las infecciones en el humano son ocasionadas por esas especies. De allí está el Cryptosporidium canis, el Cryptosporidium felis, el Cryptosporidium meleagridis, que es de las aves, que también nos puede infectar, pero la mayoría de todos los casos es ocasionado por estos 2. Vean, por eso morfológicamente, cuando se ve al microscopio, no se pueden diferenciar las especies, y por eso pues cuando vayan a leer ustedes un reporte de Cryptosporidium, les van a reportar se observan quistes de Cryptosporidium sp, porque no sabemos qué especie es, a menos que tengan alguna prueba ahí de estudio de ADN para ver la especie. En esta sí encontramos reservorios, en el cual es el hombre y animales. Los animales pues son los más principales, generalmente son aves, los perros, los gatos, los terneros, son los que más sufren de cryptosporidiosis, ¿verdad? Algunos han clasificado a estos en genotipos, ¿verdad? Eso todavía no se han puesto de acuerdo en cómo se clasifican, por eso les pongo yo que son 26 especies, ¿verdad? Y hay genotipos que son zoonóticos, o sea que solo se pasan en animales, porque eso solo se pasa entre los animales, y hay otros que son no zoonóticos. Por ejemplo, Cryptosporidium hominis no es zoonótico, eso se pasa solo entre humanos. Pero obviamente cualquier especie ahorita han descubierto 13, cualquier especie de Cryptosporidium de otro animal nos podría infectar. Claro, eso lo hacen pues ya cuando investigan qué especie se trata. Los oquistes de Cryptosporidium no es que tengan una camisa o algo así, sino que le ven esporoquistes a ese oquiste. ¿Se acuerdan de esto? De esas estructuras. Veamos no tiene esporoquistes. ¿Y esos qué son? Estos bananitos, ¿qué son? Esporo, bueno, ahí lo dice. Esporo, y así salen en las heces. ¿Es infectante eso? Con lo que yo les acabo de decir, ¿es infectante? Sí. Las personas con cryptosporidiosis, por eso es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes pueden sufrir de autoinfección, porque los ooquistes en este caso sí son infectantes. Así salen de la célula, se eliminan ya maduros, podemos decir, son ooquistes ya maduros, ya tienen sus esporozoitos
Y por lo tanto, eso sí, un paciente que tiene criptosporidiosis, los oquistes son infectantes, tanto para él como para otras personas. Aquí tenemos, vean, así se ven, aquí está aumentado bastante de tamaño, son los ooquistes, ¿verdad? Con su pared del ooquiste, los 4 esporozoitos, y aquí vemos un ooquiste en el que han salido los esporozoitos. Vean el tamaño, mide 4.5 a 7.4 micrómetros, es variable, es bastante pequeño. Generalmente casi no se ve, cuando se ve al microscopio hay 40 por, no, ahí puede confundirse con cualquier otra cosa. Y este es el ciclo de vida, se parece. Ya los otros ciclos de vida se los voy a dejar para que ustedes lo deduzcan, porque se parecen en algo. Entonces aquí tenemos un ooquiste, vamos a comenzar acá, un ooquiste maduro que es ingerido por un huésped que no ha estado en contacto con él. Se liberan los esporozoitos. Acuérdense que aquí el estadio infectante para mí, ¿cuál sería? El esporozoito para que yo me infecte o el ooquiste. El ooquiste, el estadio infectante para la célula, el primero, el esporozoito. Entonces esto invade a una célula epitelial, ¿verdad? El esporozoito, y se transforma en un trofozoito. Este parásito tiene, quizás de los otros que vamos a ver, es el más resistente a los tratamientos, porque él, una vez que invade a la célula, se rodea de una estructura también derivado de la célula y establece una separación. Es intracelular, pero él establece una pared que evita que los contenidos de esa célula estén en contacto con él. Y por eso algunos dicen que es intracelular extracitoplasmático. Ya vamos a ver una microfotografía electrónica, porque está como separado del citoplasma. Y ahí se comienza a reproducir. Entonces tenemos el trofozoito que va a hacer la merogonia o esquizogonia, va a formar los merontes tipo 1. Estos merontes tipo 1 van a liberar los merozoitos, ¿verdad? Y luego estos merozoitos pues van a invadir a otras células intestinales. Acuérdense que cuando se liberan los merozoitos terminan rompiendo la célula, ¿verdad? Entonces algunos merozoitos de estos van a hacer otro ciclo esquizogónico y van a formar los merontes tipo 2, que van a dar origen a los merozoitos, que son los que se van a diferenciar en el microgametocito y el macrogametocito. El microgametocito va a formar al microgameto y el macrogametocito va a formar al macrogameto, y luego el microgameto va a fertilizar al macrogameto, ¿verdad? El microgameto fertiliza al macrogameto y va a formar el cigoto. Esto en las células intestinales. El cigoto luego se va a transformar, en este caso es bien característico que los ooquistes que se forman, hay ooquistes de pared delgada y los ooquistes de pared gruesa. Entonces los ooquistes de pared delgada están relacionados con la autoinfección. Entonces, una vez que los ooquistes son liberados, si es un ooquiste de pared delgada, va a ocasionar autoinfección en el mismo paciente. O sea que ahí mismo se va a abrir el ooquiste en la luz del intestino y va a infectar otras células. Mientras que los de pared gruesa generalmente salen al exterior, ¿verdad? Y ahí pues si la persona tiene malos hábitos al defecar o al aire libre, pues puede contaminar pues otra fuente de agua o alimentos. Y como les decía, el ooquiste ya sale maduro, ya es infectante, no necesita la esporogonia. Entonces, ¿a dónde sucede en este parásito? En el intestino, o sea, en las células intestinales. Él hace todo el ciclo en las células intestinales. Por lo tanto, tanto la merogonia, ¿cómo se llama? La gamogonia y la esporogonia lo hacen las células intestinales. Ya vamos a ver nosotros que no es así. ¿Está claro el ciclo? ¿Lo han entendido? Sí.
Esto se parece este ciclo se parece a los otros con diversos cambios, ¿verdad? Aquí dijimos que todas las tres formas de reproducción suceden en la célula, ¿verdad? Ya vamos a ver que en los otros no es así. Vean, este es un ooquiste, donde vemos los esporozoitos aumentados de tamaño. Una microfotografía electrónica, parecen bananitos, vean los esporozoitos. Y aquí vemos como el epitelio intestinal, vean, todos estos que están acá son ooquistes. Obviamente, una vez que se rompen, liberan merozoitos o liberan los ooquistes, terminan afectando a la célula, ¿verdad? Y eso obviamente va a causar inflamación. Vean, aquí vemos la ubicación de cómo está separado el parásito, y por eso se dice que es extracelular, intracelular, extracitoplasmático. Aquí vemos, es la membrana del enterocito que rodea al parásito, está muy apical, y aquí vemos el parásito, y aquí vemos esta estructura que hace separar al parásito del citoplasma del parásito con el citoplasma de la célula huésped. ¿Ven? Y por eso pues hay descripción de esa forma, de cómo se dice pues el parásito, cómo está, intracelular, extracitoplasmático. Se van a aprender eso. De los coccidios, este es el más, como este sí se puede cultivar en cultivo celular, es el que más se ha estudiado en cuanto a sus factores de virulencia. Yo creo que aquí en adelante, creo que es y Plasmodium, creo que es el otro, y Toxo. Los demás, en Ciclospora y en Isospora no vamos a encontrar, pero sí, pues hay un papel importante del ápice complejo, que ya habíamos hablado, que digamos, tiene que ver con la invasión a una célula. Esa estructura de ápice complejo participa activamente en la invasión a una célula. Entonces, ya sea a través de los contenidos de los micronemas o de los rótreos, ¿verdad? El movimiento del onoide o de los microtúbulos subpeliculares que tiene abajo la membrana citoplasmática el parásito, les hace pues esa propiedad de invadir a una célula y secretar pues una gran cantidad de proteínas. Las de adhesión, las que más se han estudiado son ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Las proteínas de adhesión asociadas a las trombospondinas, así se llaman, que son las que más se han estudiado, y las parecidas al circusporozoito. Y las proteínas homoparecidas al circumporozoito, así se llaman. Esas son las más estudiadas. De ahí hay otras proteínas de adhesión como la GP60, la GP900. Vean que estos son nombres que le van poniendo los autores. Y en cuanto a la invasión, pues hay la fosfolipasa, que es la más importante, pues esa va degradando las membranas celulares de las células, ¿verdad? Y igual pues hay otras sustancias que le facilitan evadir el sistema inmune y multiplicarse dentro de la célula. Entre esas la cisteinproteinasa, que es la que más se ha estudiado con efecto antiinmunitario. Pero obviamente hay muchas otras de autores así un poco individuales que probablemente se van a ir asociando o van a ir agregando y poniendo más homofactores de virulencia, pero lo más importante es la parecida al circunsporozoito, así se llama, y la proteína pues asociada a la ¿cómo se llama esto? A la tromboposidina. Esto, digamos, en los parásitos es bien escaso que tengamos nosotros, ¿cómo se llama? Los factores de virulencia. Las infecciones que ocurren o que provoca, pues un síndrome diarreico autolimitado en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes, ¿verdad?
y puede ser crónico en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Se ha asociado también con infecciones respiratorias, oncolangitis en algunos casos, ¿verdad? El parásito puede irse, digamos, a la mucosa del colédoco y producir como un caso muy parecido pues al cálculo biliares. Y igualmente en las personas inmunocomprometidas, precisamente pacientes con SIDA, se han descrito casos de criptosporidiosis en el pulmón. O sea que esas personas al toser están expulsando también o quistes. Hoy vamos a ver Citoisospora. Esta era antes conocida, hasta el 2005, era conocida como Isospora belli. Es un parásito, sí es exclusivo de humanos, no hay animales, como en Cryptosporidium, no hay reservorios animales, aquí el reservorio es el humano, ¿verdad? Y eran coccidios que antes se clasificaban dentro del género Isospora porque se parecían mucho, pero ya se descubrió pues algunas en su ciclo biológico una estructura diferente, y por eso forma cisto, viene de quiste, y que forma algunos quistes tisulares, ¿verdad?, en algunos huéspedes, entonces en algunas personas. Entonces no era un isosporoide como le decían antes. Vean que fue descrito hace más de 100 años, ¿verdad? Y hasta el 2005 ya se le colocó el nombre de Cistoisospora. Afecta más que todo este parásito, la frecuencia es bien baja, ¿verdad? Y generalmente está relacionado con pacientes, por lo menos lo que nosotros vemos y hemos visto aquí en El Salvador, que es pacientes inmunocomprometidos. Generalmente los casos de isosporosis que he visto, que son del Seguro Social, por cierto, son de pacientes con SIDA, con diarrea. Entonces allí se observa pues este parásito. Da diarreas crónicas, vean todo lo que da. Aquí lo importante es que da un cuadro diarreico, ¿verdad? Y generalmente pues afecta los enterocitos del intestino delgado, y aquí sí afecta tanto el duodeno como el yeyuno. En Cryptosporidium habíamos visto que era el yeyuno, aquí afecta casi buena parte del intestino delgado. Y lo característico que tiene es que la diarrea se acompaña, a diferencia de los otros coccidios, de una eosinofilia bastante alta. El porcentaje de los eosinófilos, ¿de cuándo es en la sangre? Lo normal. No vieron eso en Anato. Yo lo ando como de 10, pero es por mi alergia. Pero en estos pacientes anda arriba de 15, una gran cantidad de eosinófilos, ¿verdad? Entonces estos pacientes es bien característico en la cistoisosporosis una eosinofilia, ¿verdad? Entonces eso que no ocurre con Cryptospora y con Cryptosporidium y con Ciclospora. Y en los pacientes inmunocompetentes se ha visto más que todo afecta a los turistas, o sea, está involucrado en la diarrea del viajero también, ¿verdad? Ocasiona eso, y ahí se manifiesta como una diarrea autolimitada. Pero una vez, pues, unos 2 días, 3 días pasa eso, el ciclo se termina y ahí se termina todo. En los pacientes inmunocompetentes como nosotros, generalmente no causa daño, ¿verdad? Y los ooquistes, vean que son diferentes, aquellos eran esféricos o ovoides, los de Cryptosporidium. Estos son elípticos, y vean que son más grandes, vean cuánto miden, de 20 por 30 micrómetros, son bastante grandes, ¿verdad? Y pues aquí tenemos un ooquiste, vean, estos son bien hialinos. Entonces el microbiólogo puede pasarlos desapercibidos si no usa muy bien el microscopio. En este caso vemos que tiene un esporoblasto, ¿verdad? Y también puede tener, y en este caso tiene 2 esporoblastos, porque ya se está comenzando a dividir, ¿verdad? Generalmente la esporogonia de este parásito lo lleva a cabo en el exterior.
En los pacientes con SIDA es posible ver, en los pacientes con SIDA puede pasar lo que uno no espera normalmente. Y en los pacientes con SIDA, en esos pacientes la esporulación en ellos puede desarrollarse en el intestino. Pero generalmente, si nosotros nos infectáramos con este parásito y eliminamos ooquistes en las heces, los ooquistes van a hacer la esporogonia en el medio ambiente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ooquiste. Vean que esto es como material granuloso, eso quiere decir que son esporoblastos. Y esto ya tenemos un ooquiste maduro con los esporozoitos adentro, ¿no? Esto ya es infectante. ¿Cómo es el ciclo de vida? Vean que es bien parecido. Hablábamos que para que nos infectemos entonces de este parásito tenemos que ingerir alimento o agua contaminada, ¿verdad? Con ooquistes maduros, ooquistes infectantes. Entonces, cuando ese ooquiste llega al intestino delgado, se rompen los esporoquistes también y liberan los esporozoitos, ¿verdad? Estos esporozoitos van a invadir a la célula intestinal del duodeno y yeyuno, les dije, y ahí se va a transformar en ayúdenme, ahí no están los nombres. Después del esporozoito penetra a la primera célula un trofozoito, y ese trofozoito va a ser ¿qué tipo de reproducción? Asexual, y esa se llama merogonia o esquizogonia. Entonces al final vamos a tener como producto de la esquizogonía o esquizogonia merozoitos que después de una segunda generación nos van a formar algunos merozoitos que van a infectar a otras células y van a formar el microgameto y el macrogameto. El microgameto va a fertilizar al macrogameto, va a formar el cigoto, y ese cigoto se va a transformar dentro de la célula en un ooquiste. Ese ooquiste va a salir de la célula a la luz del intestino y es eliminado en las heces. Y en el exterior, de 2 a 3 días va a ser la esporogonia. O sea, esto se va a ir dividiendo. Esto generalmente se llama esporoblasto, y ya cuando está formado el ooquiste maduro, ya tenemos 2 esporoquistes, vean, con 4 esporozoitos cada uno en su interior. Y este ya es el infectante para el humano. O sea, ese es el que vamos a ingerir, y si lo ingerimos nos va a infectar. Está sencillo, vean que ya el otro es parecido. Vamos con ciclospora, luego vamos a ver los aspectos epidemiológicos al final. Ciclospora, vean que fue un parásito descrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero allá por los años 70 habían reportes de unos parásitos de unas estructuras que le llamaban cuerpos parecidos a cianobacterias, porque se parecen mucho a las cianobacterias. Y pues hubieron varios reportes en varias partes, principalmente en Sudamérica y en Nueva Guinea. Pero en 1933, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora que lo había descubierto, hizo pues hizo un estudio bastante interesante y demostró que se trataba de un coccidio. Y en este caso del género Ciclospora, y como era de la Universidad Cayetano, le puso cayetanensis, y de ahí su nombre, Ciclospora cayetanensis. Esto pasó en Ecuador o Perú, creo, algo así. Se cree que su origen es de un animal porque el género Ciclospora existe desde hace mucho tiempo y está presente en animales. Entonces aunque este parásito no se ha encontrado en otro animal, o sea, ya se adaptó específicamente al humano. Afecta a personas inmunocompetentes, generalmente pues a viajeros, ¿verdad? Y pacientes con SIDA. En las personas inmunocompetentes generalmente puede afectarnos a cualquiera de nosotros, pero igual los cuadros clínicos no están grave. Generalmente las infecciones de estas no son muy graves en inmunocompetentes, ¿verdad? Y pasan como trastornos gastrointestinales que pueden durar entre 1 a 10 días, a 15 días, en el caso de Ciclospora,
porque el caso que nosotros cuando regresamos nosotros de estudiar, pues no había casos de ciclospora, ¿verdad? Y una compañera me dio la muestra, hoy sí la puedo mencionar porque ella se pensionó. Me dio una muestra porque el hijo tenía como 15 días de trastornos gastrointestinales, que le dolía el estómago, a veces hacía aguado y a veces heces blandas, 2 veces al día, 3 veces al día, a veces no hacía y de repente le regresaba. Y cuando estaba haciendo el examen de heces, pues me enseñó eso, no sabía qué era porque no, y era ciclospora, era una ciclosporosis, ¿verdad? Bueno, los papás el papá era médico, le dio el tratamiento y se le quitó. Entonces, vean que generalmente los trastornos gastrointestinales por esto no son muy graves para nosotros, para los gringos sí, para los extranjeros sí, y en ellos puede causar hasta una diarrea explosiva que puede durar de 1 a 3 semanas, y es porque el parásito se está reproduciendo en las células de la mucosa del intestino delgado. Es monoxénico, igual que Cisto y Beli, hacen su ciclo de vida en un solo huésped, en este caso el humano. Como Cisto y Beli es exclusivo de humanos, no se ha encontrado en animales. Critosporidium ya vimos que sí. El ooquiste eliminado no es infectante, o sea que es un ooquiste inmaduro. Ese ooquiste va a sufrir entonces esporogonia en el medio ambiente. Condiciones de humedad o de sombra van a hacer que la esporogonia se lleve a cabo en el exterior. Vean que el ooquiste, un poco diferente, es esférico, mide de 8 a 10 micrómetros, es bastante grande, no es refráctil, y cuando uno lo ve al microscopio es bien característico su pared del ooquiste, y ese material, esto que ven acá se ve de un color como verdoso. No sé si han visto una cianobacteria, no. Tiene un aspecto verdoso, todas las cianobacterias tienen un aspecto como verdoso en su interior, y así fue que la confundieron cuando lo vieron la primera vez, pero obviamente era ciclospora aetanensis. Vean que es esférico, en su interior vemos el esporoblasto, este sería el esporoblasto que está formado por todos esos gránulos, y cuando ya, vean, aquí se ve, vean todo, este es el esporoblasto, con esos gránulos de color verdoso, claro, ¿ya? Y esto los confundió pensando que era una cianobacteria, cuando lo vieron por primera vez. Veamos el ciclo, se parece, intestino delgado, específicamente en el duodeno, ¿verdad? Y pues aquí lo que tenemos que hacer para que nosotros nos infectemos, ingerir agua o alimentos contaminados, ya sea algunos vegetales o frutas, ¿verdad? Donde ingerimos los ooquistes maduros, ¿verdad? Que son o infectantes. Cuando llegan al intestino delgado, ahí sufren el desenquistamiento, se liberan los esporozoitos, van a penetrar a la célula intestinal, se van a transformar en un trofozoito y van a hacer la merogonia. ¿Ya? Ya no les explico y les digo, van a hacer merogonia en una segunda generación. Después de una segunda generación van a formar merozoitos que van a infectar otras células y se van a transformar en las formas sexuadas, el microgameto y el macrogameto, ¿verdad? El microgameto va a fertilizar al macrogameto, va a formar el cigoto, y ese cigoto se va a transformar en un ooquiste. En este caso dice un ooquiste no esporulado, dice aquí, o sea, un ooquiste inmaduro. Eso va a salir en las heces. Este ooquiste entonces es eliminado en las heces, en el medio ambiente, y ahí pues va a llegar a contaminar las fuentes de agua o en el suelo, ¿verdad? Y tienen que pasar, vean, unos 7 a 15 días para que se haga para que madure el ooquiste. Entonces, durante esos días el ooquiste va a formar entonces sus esporoquistes con esporozoitos en el interior. Entonces, una persona que tiene ciclospora, estos no son infectantes. Nosotros podemos ingerir una horchata con grandes cantidades de ooquistes inmaduros y no nos vamos a infectar, porque no están formados en su interior los
esporozoitos, ¿verdad? Entonces la esporogonia sucede en el exterior, bajo esas condiciones. Entonces yo les preguntara de los cocidos intestinales, ¿de cuál nos podemos infectar con solo darle la mano a alguien que no sea limpiado, que sea contaminado las manos con oquistes? Acuérdense que esa es otra forma, ¿va? Yo no me limpio bien, me lleno las manos, así como siempre uno va al baño, de repente se pueden llenar un dedo y llenen oquistes. Me pueden contaminar solo si es de Cryptosporidium, porque esos son infectantes. Estos, los que vimos, no. Cistoisospora y ciclospora no, ¿verdad? ¿Está claro el ciclo? ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? Ya lo repetimos bastantes veces, ¿no? Enfermedad es una diarrea, es muy autolimitada, solo nos quedamos con eso. Limitada en inmunocompetentes, ¿verdad? Es una diarrea grave en pacientes con SIDA. Se habla, hay un estudio que hicieron creo que en Sudamérica, donde el 50 al 90% de los pacientes que entraban a fase SIDA habían tenido algún episodio diarreico debido a ciclospora. Entonces es importante también tener en cuenta esto. No se conoce el mecanismo que induce la diarrea, aunque podemos asumir que la destrucción de las células por la multiplicación pues hay otros factores que tienen que ver en eso. Al final terminan destruyendo esas microvellosidades que tienen las células del intestino delgado, las terminan destruyendo. Hay acortamiento de esas células y obviamente va a perder su función, además de la inflamación, ¿verdad? Aspectos epidemiológicos: en caso de Cryptosporidium es cosmopolita, parásito está distribuido en todo el mundo, y la transmisión es vía fecal oral. Generalmente debe de haber pues contaminación de heces, alimentos, agua, ¿verdad? Bueno, esto lo van a ver en la 2, ¿verdad? Y quizás uno de los principales homovehículos relacionados con los brotes es el agua. ¿Y por qué? Ustedes creo que tienen filtros en sus casas, ¿va? No, algunos. ¿De cuánto es el poro que tiene? Nunca, o sea, uno no. Claro, de ahora en adelante espero que se fijen en eso. En Estados Unidos ese brote, mucha gente tenía filtros, pero los poros eran mayores de 4, 6, 10 micrómetros. ¿Cuánto mide el parásito? 4, 5, 7 micrómetros. Digamos que los más chiquitos pueden pasar. Entonces hay que conseguir, o ya los que venden, ya cuando uno pregunta, dice, es de 1 o 2 micras. Entonces ya los parásitos estos ya no pasan. Entonces, porque muchos brotes han sucedido, como Milwaukee, que sucedió por eso. Vean que los oquistes son bastante viables, pueden ser viables en condiciones de sombra y humedad hasta 9 meses. Es muy resistente al cloro, y por eso las piscinas, en algunos brotes que han sucedido en Estados Unidos, están relacionados con irse a bañar a las piscinas, porque la gente no se limpia bien y ahí se moja todo uno, ¿verdad? Y los oquistes ahí andan circulando en el agua, ¿verdad? Y como resisten el cloro, no les hacen nada. Entonces, otra forma de cómo se pueden infectar es esto. Entonces vean que es muy resistente a la cloración, a los desinfectantes y a la filtración, pero a la filtración tomando en cuenta el tamaño del poro que tienen esos filtros. Y sí es muy susceptible a la ebullición y a la congelación. Y obviamente en esta parte pues es que es una enfermedad zoonótica, el papel de los animales. Los animales son un reservorio de este parásito, como los perros, los gatos, ¿verdad? El ganado bovino, las aves, ¿verdad? Los cuales pues si tienen cryptosporidiosis pueden infectar pues al humano. A diferencia de los otros que no tienen, ¿cómo se llama? Que no son zoonosis, ¿verdad? Bueno, la cryptosporidiosis, si ustedes buscan, es una zoonosis, ¿verdad? Enfermedad de animales también transmitible a humanos. Estas no. Vean que igual
han sido homodescritos en todo el mundo, y la transmisión es igual: alimentos y agua contaminada, ¿verdad? Y la ingestión de alimentos y agua contaminada, que esté contaminado con oquistes, ¿verdad? Y en el caso de cistosporosis, afecta más a pacientes inmunocomprometidos, que generalmente inmunocompetentes son muy pocos casos. No hay reservorios, por eso lo puse aquí. Yo siempre pongo esto y cuando les pregunto me dicen, sí, aquí dice reservorio, pero yo les expliqué que aquí no, pero yo le pongo el signo de interrogación: no hay reservorios acá. ¿Tiene reservorio? No, ¿verdad? Eso me sirve a mí. Después no va a decir, mire, pero aquí dice, no, pero ¿qué les dije? Que no tiene. Y pues ocurre generalmente en estos tipos de pacientes que vienen del extranjero pues a turistear. En el caso de ciclospora, pues está los casos reportados, como este es el más de los anteriores, es el más reciente, ¿verdad? Está descrito solo en los países tropicales, ¿verdad? La transmisión es fecal-oral, pero se ha descrito también pues infección en el caso de unos brotes en Estados Unidos con fresas y vegetales. Es más, una compañía guatemalteca así quiebra porque exportaban muchas frambuesas a Estados Unidos y encontraron que en esas frambuesas iban ciclospora. Entonces afecta pues a residentes o turistas, ¿verdad? Y pues, pero también puede afectar a inmunocompetentes. O sea, eso no nos quita de que nosotros nos hagamos un examen de heces y tengamos eso. Reservorios, no, solo es el humano, no hay animales acá. Y pues y los brotes que se dan están relacionados, como les decía, con las frutas y vegetales. Eso generalmente es en Estados Unidos, esos brotes. Nosotros lo tenemos. Aquí andan circulando por todos lados. Una característica que tienen los coccidios es que son ácido alcohol resistentes. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando estudiamos la tinción de Ziehl-Neelsen. Entonces esa propiedad se puede utilizar para teñirlos, principalmente Cryptosporidium, porque es bastante pequeño. Entonces a la muestra de ese se le hace un frote y se colorea con Ziehl-Neelsen, y los parásitos se ven aquí. Vean, este es un oquiste de Cryptosporidium. Ven esas cositas que se le ve ahí. El microbiólogo tiene que saber que eso que tiene ahí son esporozoitos. Si no se los ve, puede ser una gota de grasa, porque esto se puede confundir. El de ciclospora es un poquito más grande, ¿ve? Y el disospora, que tiene esa forma elíptica, ¿verdad? La conserva cuando nosotros lo coloreamos con Ziehl-Neelsen. Ese solo, no sé si van a ver estas tinciones así en el laboratorio, por eso lo puse, ¿verdad? Yo creo que aquí terminé. Ahí está. Bien, gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Si no, con gusto. Yo creo que voy a dar otra clase después de vacación, ¿verdad? Que es la tripanosoma, creo. Sí. Y si no, yo le voy a enviar al licenciado la presentación para que las comparta, ¿verdad? Bien, gracias.